Bienvenido al viaje de la tecnología innovadora. Se encuentra con la agricultura en una historia de tenacidad, perseverancia y opiniones controvertidas. Profundizamos en el inicio y progresión de Monsanto, un nombre familiar en el mundo de la bioingeniería. Todo comenzó hace más de un siglo, en 1901, con el sueño de un hombre, y la pasión por abordar las preocupaciones apremiantes de alimentar a una población en constante crecimiento. Monsanto fue fundada por John Francis Kennedy, un ejecutivo de la industria farmacéutica. Utilizando su propio capital, su objetivo era crear una empresa que produjera principalmente edulcorantes artificiales, pero no sabía que su empresa pronto se diversificaría hacia un horizonte de revolución agrícola. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando la demanda de alimentos y otros productos relacionados se disparó, Monsanto cambió su enfoque a la fabricación de agroquímicos. Con el descubrimiento del DDT en 1935, la empresa saltó a la fama cuando el DDT fue ampliamente aclamado como un insecticida maravilloso. Sin embargo, el gusto por el éxito duró poco cuando el DDT enfrentó una condena mundial debido a su impacto perjudicial en el medio ambiente y la salud humana. Ante tal adversidad, la persistencia de Monsanto fue notable. En lugar de retroceder, incursionó en la investigación de otros productos, y sus esfuerzos dieron sus frutos en la década de 1960 cuando descubrió y produjo comercialmente Roundup. Considerado como un herbicida revolucionario, Roundup fue el primero de su tipo en ser a la vez no selectivo y sistémico. El nacimiento de Roundup llevó a Monsanto desde el borde del fracaso hasta un éxito sin precedentes, una historia de resiliencia y el viejo dicho de que cada nube tiene un lado positivo. A su invención fundamental del Roundup le siguió su incursión en el ámbito de la biotecnología. Monsanto se aventuró a crear cultivos genéticamente modificados, GM, que podrían sobrevivir a la aplicación de herbicidas como Roundup, una práctica comúnmente conocida como Roundup Ready. Uno de los avances históricos en el ámbito de la biotecnología fue la introducción del algodón BT. Al incorporar genes de la bacteria Bacillus thuringiensis, esta variedad de algodón mostró propiedades insecticidas, brindando protección contra plagas. A pesar de los elogios y el reconocimiento global, Monsanto enfrentó adversidades y críticas de varios sectores. Los detractores expresaron su preocupación por los riesgos para la salud y el medio ambiente que plantean sus organismos genéticamente modificados, OGM. Además, se enfrentaron a la controvertida práctica de medidas de protección tecnológica sobre las semillas, cuyo objetivo era detener el ahorro y la plantación ilegales de semillas protegidas. Monsanto como corporación no obtuvo mucha simpatía por parte del público, en parte porque fue percibida como poco transparente a la hora de revelar los resultados de su propia investigación. Su constante negación de reconocer los efectos adversos de los OGM solo ayudó a alimentar la desconfianza y la oposición públicas. Las críticas y oposiciones dirigidas a Monsanto podrían haber creado revuelo. Sin embargo, en ese momento, sus vínculos y asociaciones con grandes corporaciones agrícolas y gobiernos de todo el mundo estaban profundamente arraigados. La compañía hizo una feroz campaña, presionando para obtener aprobación y aceptación en plataformas comerciales y políticas clave. Es importante señalar que Monsanto no estuvo exento de contribuciones significativas que impactaron profundamente la producción mundial de alimentos. Las cosechas de los cultivos genéticamente modificados de Monsanto han desempeñado un papel crucial para frenar el hambre mundial, sin mencionar los considerables ingresos que generó en miles de millones. En 2018, Bayer compró Monsanto. Fue recibido por la esperanza de algunos sectores con la creencia de que Bayer podría extraerse del controvertido legado de Monsanto, aunque es innegable que el nombre Monsanto continúa resonando dentro de la conciencia colectiva del mundo. Al concluir nuestro viaje narrativo a través de la historia de Monsanto, vale la pena mencionar que las complejidades, controversias y dilemas éticos que hemos atravesado son, en esencia, los reflejos sociales del avance científico, un debate continuo entre la promesa de progreso contra el telón de fondo de riesgos potenciales. En el contexto de un mundo en constante evolución, la narrativa de Monsanto sigue siendo relevante. Preguntas sobre el uso de la biotecnología en la agricultura, el equilibrio de poder entre las grandes corporaciones y los pequeños agricultores, la seguridad y eficacia de los OGM. Los debates continúan. La historia de Monsanto es más que la historia de una sola empresa, es un testimonio de la resiliencia y la ambición humanas, que encarna la búsqueda humana siempre arqueada de trascender lo ordinario, y convertir el mundo en un lugar mejor y más próspero. Terminando con una nota reflexiva, se podría decir que la historia de Monsanto es también un viaje exploratorio para encontrar el equilibrio adecuado, un poder que permite el surgimiento de nuevas tecnologías, y al mismo tiempo tiene la sabiduría de anticipar y evitar riesgos y daños potenciales en el proceso. Con lecciones pertinentes de su propio pasado y del pasado de las industrias agrícolas en todo el mundo, ¿qué camino le espera al gigante Monsanto mientras Bayer continúa lidiando con este delicado equilibrio? Solo el tiempo lo dirá a medida que demos forma y cambiemos los paisajes de la agricultura. La narrativa de Monsanto es la historia de pruebas, tribulaciones, éxito y críticas, que giran a través de avances tecnológicos, controversia, éxito y transformación. La historia aumenta el alcance más amplio del progreso humano, esforzándose por encontrar formas de utilizar la tecnología y la innovación para un bien mayor.
A medida que continuamos examinando las controversias y el legado de Monsanto, el valor radica en la introspección que nos brinda sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas que conlleva un gran poder. Sirve como espejo para comprobar nuestra salud social, nuestra capacidad para gobernar y dar forma al curso del avance tecnológico. A pesar del camino lleno de baches, la historia de Monsanto también es un testimonio de la capacidad del espíritu humano para aprender de los errores, adaptarse y esforzarse incansablemente. A lo largo de su viaje, Monsanto se ha convertido en un símbolo de innovación científica y determinación tenaz, un faro que lidera el camino en un mundo agrícola en constante cambio. Hoy, mientras continuamos buscando soluciones a los desafíos globales de alimentar a una población en constante crecimiento, la narrativa de Monsanto sirve como recordatorio del potencial y los peligros del avance científico. Una narrativa que está lejos de terminar, continúa desarrollándose creando nuevos capítulos en su agitada historia. A medida que avanzamos hacia el futuro, debemos lidiar colectivamente con las lecciones aprendidas de la historia de Monsanto. Apoyados en los persistentes desafíos sociales, debemos seguir presionando para lograr avances, manteniendo un delicado equilibrio entre innovar para el futuro y ser conscientes de las posibles repercusiones. El mundo mira hacia el campo de la bioingeniería y los organismos genéticamente modificados para abordar la cuestión cada vez más apremiante de la seguridad alimentaria y la sostenibilidad globales. Además, a medida que el mundo de la agricultura continúa evolucionando, el legado de Monsanto seguramente influirá y definirá cómo avanzamos. En el esquema de las cosas, ya sea que Monsanto tome la forma de un villano o un mártir por la causa del avance tecnológico, una cosa es innegable: su legado ha dejado irrevocablemente una huella indeleble en la sociedad, dando forma a la narrativa en torno al uso y aplicación de la biotecnología en la agricultura. El enigma de la saga de Monsanto sigue siendo una compleja red de avances científicos, consideraciones éticas y estrategia de mercado. Al desentrañar su pasado y predecir su trayectoria futura, se nos recuerda el formidable manto que el sector agrícola mundial, y la sociedad en general tienen que soportar para cosechar los frutos del progreso tecnológico en curso. Después de un siglo de lucha, tira y transforma, la historia de Monsanto aún está inconclusa. El paso de su recorrido sugiere que el camino del progreso no es una línea recta punto a punto, sino un camino serpenteante, lleno de giros y vueltas, que conduce a un destino mayor y mejorado al final. Monsanto, uno de los actores más influyentes en la revolución biotecnológica, ha estado en la encrucijada de la ciencia, las empresas, las legislaturas y el público. A pesar de los rincones sombríos en los que podrían haberlo impulsado sus empresas pasadas, la historia subraya la resiliencia de la voluntad humana, y la búsqueda incesante de soluciones innovadoras para alimentar al mundo. A medida que navegamos a través de los giros y vueltas de la narrativa impredecible de Monsanto, se nos recuerda que el legado de Monsanto como Bayer enfrenta un futuro en el que se espera que desempeñen un papel de liderazgo en la definición de los parámetros de avances agrícolas sostenibles, éticos y productivos en la era venidera. En el futuro, es probable que las actitudes hacia la biotecnología y la modificación genética en la agricultura sigan evolucionando, y la presencia continua de Monsanto en la conversación pública y en el campo sería un testimonio tangible del dinamismo duradero de la industria agrícola y el esfuerzo humano. El futuro de la agricultura, la producción de alimentos y la biotecnología se está escribiendo en este primer plano. Al concluir una vez más, la narrativa actual de Monsanto subraya el imperativo continuo de responsabilidad científica, sensibilidad sociocultural y acción pragmática. Desde un origen humilde hace 120 años hasta su papel hoy como potencia agrícola global, la historia de Monsanto es un recordatorio de los profundos cambios en la industria agrícola a lo largo de la historia de la humanidad y de los desafíos y las oportunidades que se avecinan a medida que se desarrolla rápidamente una nueva era de la agrotecnología. En el gran tejido del tiempo, mientras miramos hacia atrás y avanzamos, podemos afirmar que las semillas del rico patrimonio de Monsanto seguirán creciendo y dando frutos en los milenios venideros. El legado que deja será un testimonio de la incesante búsqueda de descubrimiento científico, progreso y el viaje interminable de la humanidad hacia un mañana mejor y más brillante. Si quieres más videos como este, suscríbete, dale a like y activa